Bienvenidos a Comunicando Psicología. Hoy muy contenta de compartir, como siempre, este espacio, pero hoy particularmente me siento muy feliz porque tenemos un gran invitado para compartir con todos ustedes que están allí en casita, que también nos ven a través de las redes sociales y pues sobre todo porque ya saben que el objetivo de este programa es que nos enriquezcamos entre todos, crezcamos y buscamos algo muy importante que es la salud mental. Hoy nos acompaña Borja Vilaseca. Para mí es un gusto, un honor tenerlo con nosotros. Borja es periodista, es escritor, agitador de conciencias, como se define. Y pues la verdad para mí un honor, como lo he dicho. ¿Cómo estás, Borja? Bienvenido. Muy bien, muy contento, Sandra, de estar otra vez aquí. Que decíamos que nos vimos en el 19. Así es. Y aquí estamos otra vez. Así es. En el 19 tuvimos la oportunidad maravillosa de encontrarnos en otro espacio, en otro canal, y pues hoy la vida también nos ofrece este reencuentro, sobre todo para seguir hablando de esos temas que nos gustan, que nos apasionan. Y pues he querido plantear el tema del ego. Vamos a hacer como esa radiografía del ego, sobre todo porque sabemos que ego, y vamos a entrar en materia ya, significa yo, ¿cierto? Desde la filosofía, desde lo que es también todos estos pensamientos filosóficos, el tema del yo hace parte como que va muy intrínseco, ¿cierto? Es muy de la persona y tiene mucho que ver cómo percibimos el mundo. Pero desde otra perspectiva, es un término como que tengo que pensar en mí, se vuelve algo más soberbio y pues por eso quise plantear el tema para que lo entendamos bien. Entonces, ¿te parece si definimos qué es el ego? Y así vamos desarrollando a lo largo de esta entrevista cómo funciona, en qué parte yo creo que también nos encontramos que puede ser incluso positivo o en qué momento pues no lo es tanto. Bueno, lo primero, decirle a tus espectadores que no se crean nada, que sean muy escépticos, que lo verifiquen todo a través de la propia experiencia. Ego, como bien has dicho, viene del latín, que quiere decir yo. Y básicamente es, para mí, un parásito psíquico, déjame explicarlo bien, es como una jaula mental, es un yo ilusorio tejido con pensamientos, creencias, y que todo eso se forja a través de la mente, ¿no? Desde que nacemos, ¿no? Nuestro cerebro se va desarrollando y en un momento dado aparece el lenguaje. Y una de las primeras palabras que balbucean los niños pequeños es yo, y se señalan, ¿no? Con orgullo, ¿no? Entonces, como bien has dicho, este yo, este ego, es un mecanismo de defensa, es una coraza, es un instinto de supervivencia emocional que desarrollamos inconscientemente y que es súper necesario para sobrevivir durante la primera etapa de nuestra existencia, porque no podemos valernos por nosotros mismos, porque emocionalmente es como un abismo, ¿no? Ser un bebé humano, ser un niño pequeño, ¿no? Entonces, poco a poco, este ego se va convirtiendo en nuestra personalidad, que viene de persona, que quiere decir máscara, es como un personaje. La personalidad es este mecanismo de defensa que hemos construido con todo tipo de condicionantes que hemos tomado de mamá, papá, la sociedad, la cultura, ¿no? Y que al final, sí, es un constructo mental, es este mecanismo, pero no es lo que verdaderamente somos. Y entonces llega un punto en que nos encarcela, es como un encarcelamiento psicológico, porque como bien has dicho, todo lo que pasa en la vida lo interpretamos excesivamente desde el yo. Y claro, nos convertimos en el centro del universo. Entonces todo el rato estamos desde ese egocentrismo reaccionando cada vez que la realidad no me beneficia a mí o me perjudica a mí. Y entonces, claro, las personas son buenas porque me benefician o son malas porque me perjudican. Entonces, claro, este ego, este yo, acaba convirtiéndose en la principal fuente de sufrimiento, de conflicto, de división y de lucha de nuestra experiencia humana, con lo cual, por un lado, necesitamos de este mecanismo para sobrevivir. La invitación a través del autoconocimiento es conocerlo para desidentificarnos, no estar tan enganchados con la mente, los pensamientos, las creencias y poder ser más conscientes, poder observarlo un poco desde fuera para que nuestra percepción, nuestra perspectiva de la vida no esté tan egocentrada y sea un poco más objetiva, ¿no? Bueno, pero entonces, ahí tenemos una tarea bien interesante, porque
Claro, cuando estamos, digamos, poseídos por el ego, cuando estamos en ese momento de la vida en que, lo explicabas, somos reactivos, vivimos en automático, y parece que incluso pensamos que es así, que la realidad es así, porque obedece también a muchas creencias que nos limitan, a la forma como nos han educado, a la cultura en la que crecemos, ¿cierto? Todo como que nos va condicionando. Entonces, ¿qué hacer ahí? O sea, ¿o qué hace clic? Ahorita hablabas de pronto, en un momento dado, nos vemos sufriendo. Es ahí donde de pronto podemos decir o detenernos, pero ¿por qué estoy sufriendo tanto? Estoy cansado o cansada de sufrir, y ahí podríamos empezar a identificar ese ego. Claro, como tú bien has dicho, en general la experiencia de la mayoría de nosotros es la inconsciencia. O sea, vivimos inconscientemente, con el piloto automático. Por ejemplo, ¿cuántos de los que estáis hoy aquí escuchándonos os habéis duchado esta mañana mientras os estabais duchando? O sea, ¿cuántos estabais debajo del agua calentita a presión, este lujo maravilloso, disfrutando, sintiendo, valorando la ducha? Presentes, ¿no? Conectados. Tú y el agua, nada más. Pero sin embargo, no estamos en la ducha, estamos en la mente, estamos poseídos por el pensamiento. Entonces aparece un pensamiento que es como, bueno, pues una alfombra mágica que nos teletransporta a realidades imaginarias que no están aquí y ahora, que están en el pasado, en el futuro. Y muchas veces estos pensamientos tienen una carga negativa, porque somos muy egocéntricos. Y de repente estás en la ducha y estás con ira, estás con enfado, porque te acuerdas de que tu jefe el otro día no te trató bien, o estás con tristeza porque hace tiempo que ese amigo pues ya no lo ves. Entonces estás en la ducha, pero no estás en la ducha, y estás autogenerándote a ti mismo emociones como la ira, el miedo o la tristeza, que nada tienen que ver con lo que está ocurriendo en la realidad, que es que te estás duchando, sino que tienen que ver con lo que ocurre en tu mente, no observada, cuando estás excesivamente identificado con el ego. Entonces, en general, como bien has señalado, vivimos en la inconsciencia, en una sociedad inconsciente, que lo que fomenta es la identificación con el yo, con el ego, y al final, claro, vamos todos con nuestro egocentrismo esperando que la realidad nos beneficie, que esperando que yo conseguir lo que quiero, que se satisfagan mis necesidades, que se cumplan mis expectativas. La realidad siempre es como es, completamente neutra, pero nosotros no la vemos como es, la vemos como nos gustaría que fuera, y constantemente desde el ego, desde esta mente neurótica, estamos reaccionando y creando la experiencia del sufrimiento. Este sufrimiento es muy doloroso, pero es lo que nos hace despertar, es lo que te hace salir de este sueño hipnótico de los pensamientos y empezar harto de sufrir, a mirar hacia adentro, a conocerte, a saber cómo funcionas, para desidentificarte del ego, para de repente que vuelva a pasar lo mismo en la realidad, pero verlo con más objetividad, no tomarte las cosas que pasan como algo personal, no ser tan reactivo, empezar a responder, y desde ahí, claro, tu experiencia de vida es mucho más satisfactoria, con lo cual es inevitable que como niños y como niñas pequeños nos identifiquemos con el ego, que creemos este personaje, este mecanismo de defensa. Es inevitable que en algún momento de nuestra vida aparezca el sufrimiento, aparezca la crisis, y lo que sí que es opcional es que hay gente que opta por suicidarse, hay gente que opta por estar completamente enajenada pues, con antidepresivos, lo cual en un momento dado pues, puede ser necesario, y hay gente que opta por lo revolucionario, que es por cuestionar su mente, cuestionar sus pensamientos, cuestionar este ego, cuestionar esta jaula mental, para empezar a encontrar ese cerrojo, esa llave que nos libera, y empezar a salir de nosotros y dejar de ser personas tan egocéntricas, ¿no? Y poder lidiar con la realidad con más inteligencia emocional, ¿no? Borja, puede ser entonces que el ego está muy ligado a esas heridas de la infancia, se habla mucho de ellas y a veces incluso cuesta identificarlas. ¿Cómo se crean esas heridas y cómo también trascenderlas? Para mí aquí es el tema, este es el tema, Sandra. Es decir, los niños pequeños es una edad muy vulnerable, muy inocente, muy sensible, porque como hemos comentado, su cerebro no está desarrollado, no pueden valerse por sí mismos, y por tanto su autoestima, su amor propio, su energía vital, emocional, que es fundamental para vivir, depende de un suministro externo. Dependemos del amor de nuestra madre, de la protección de nuestro padre. Entonces, ¿qué pasa? En general, debido a que no hemos recibido educación emocional, no ha habido educación emocional en las escuelas industriales, vivimos en una sociedad muy egoica, muy neurótica, y cada vez más, ¿qué pasa? Pues que en general, más o menos, hemos nacido en familias disfuncionales.
donde los padres tienden a haber sido algo neuróticos o algo narcisistas, fruto de las heridas que se originaron en sus infancias, porque madre mía, el árbol genealógico de dónde venimos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues el niño que necesita y depende del amor, del cariño y la protección de la madre especialmente, cuando ese suministro afectivo no es dado en esa edad temprana, digamos que la autoestima empieza a tener un componente de carencia, a estar como maltrecha, y entonces claro, empiezas a crecer ya con un déficit, con una carencia, y llega un momento que como no has suplido esas necesidades emocionales tan importantes, claro, no acabas de crecer de alguna manera sana emocionalmente. Y llega un momento en que te conviertes en un adulto patológico en el sentido de que tú ya necesitas constantemente de ese suministro externo y estás esperando, mendigando, que personas que no se aman a sí mismas porque no recibieron el amor en su infancia, que tienen su ego herido, te den algo que no pueden darte, ¿no? Y ese es el germen de la sociedad enferma y neurótica en la que vivimos, lo digo descriptivamente sin ningún tipo de juicio, por las infancias que hemos vivido. Entonces, uno puede revertir todo eso en la edad adulta, pues haciendo un trabajo de introspección, de autoconocimiento, para tratar en la medida posible sanar esas heridas, hacer conscientes esos traumas y empezar a darte tú a ti mismo el amor que no te dieron. Aprender a amarte incondicionalmente a ti, ¿no? O amar a tus hijos, que es una manera muy bonita de sanar tu niño interior y poder revertir estas patologías en las nuevas generaciones. Esto es lo máximo que podemos aspirar los adultos de nuestro tiempo, ¿no? En las nuevas generaciones. Entonces aquí yo creo que tu propuesta, y además lo haces así en redes, hay un sistema que de pronto nos ha condicionado y hay que hacer una revolución, ¿cierto? Desde las escuelas, la manera como estábamos educando a nuestros hijos, pues tiene que cambiar. Tienen que entrar como nuevas asignaturas, por decirlo así, que nos permitan abrirnos a vivir en bienestar, a trabajar más el ser y también conectar, porque incluso se me viene a la cabeza con otro psicólogo hablando en un programa como estos hace un tiempo y hablábamos del refuerzo, que en el colegio, por ejemplo, si te iba mal en matemáticas, entonces te conseguían un profesor para reforzar matemáticas para que aprobaras esa asignatura. Y muchas veces perdíamos el norte de pensar, es que me gusta más la música, ¿por qué no me ponen a tocar la guitarra? Que yo vibro más con eso, ¿cierto? Parece que hay que cambiar el paradigma. Totalmente de acuerdo. Al final, parto de la base de que los adultos de nuestro tiempo somos una gran generación perdida porque no hemos recibido educación emocional, educación consciente, ¿no? No tenemos las herramientas para lidiar con la vida, ¿no? Y por eso muchos sucumbimos emocionalmente. Y por eso, en general, estamos como estamos y eso lo perpetuamos porque educamos a las nuevas generaciones por quiénes somos, ¿no? Sí. Por cómo nos relacionamos con nosotros y con ellos, ¿no? Para mí la gran asignatura pendiente, la gran revolución pendiente, que es la que personalmente estoy dedicando mi vida, es a cambiar la educación. Pero cambiar la educación no solamente una educación para adultos o para adolescentes que ya tienen un componente de desaprendizaje, ¿no? Un componente de pasar por una crisis muy dolorosa y empezar a quitarse la venda, a tomarse la pastilla roja, empezar a cuestionar al sistema y cuestionarse a sí mismos. La revolución de verdad está en cambiar de raíz la educación, pero ya no es solamente introducir una asignatura de educación emocional, es que la escuela sea un proceso de educación emocional. Excelente. Que es lo más importante en la vida, porque si no, tendremos de todo en esta sociedad de la opulencia tan materialista y demás, pero hay un gran vacío en el interior de las personas, porque están excesivamente identificadas con la mente neurótica que les hace buscar fuera de sí mismas y no mirarse dentro porque es aterrador encontrarte con los fantasmas de tu infancia, con dolores, con lados oscuros. Con lo cual, bueno, pues esa es la revolución que estamos liderando, que es introducir el autoconocimiento, introducir la consciencia, introducir la educación emocional en el núcleo, en la esencia, estructuralmente, en las nuevas pedagogías y metodologías educativas, para que pues, los niños y las niñas y los adolescentes ya empiecen a ser educados emocionalmente para hacer algo tan sano y tan fundamental como es gozar de una salud mental apropiada, porque hoy en día es el gran problemón de la sociedad, la salud mental de la mayoría de adultos, que es como es. Lo que pasa es que el sistema, en vez de reconocer sus fallas, nos reparte a todos pastillitas de muchas formas para darnos alivio, pero no una verdadera curación. Entonces la revolución está en que algún día pues, podamos lidiar con cualquier cosa que nos pase en la vida, por más difícil y dolorosa que sea,
porque gozamos de la inteligencia emocional necesaria, ¿no? Muy bien, bien lo definía o lo presentaba al inicio diciendo que es un agitador de conciencia, yo creo que sí. Estamos hoy con Borja Vilaseca, escritor, periodista, un hombre encantador con quien estamos hablando de salud mental y sobre todo de ese tema de la radiografía del ego. Hacemos una pausa muy breve y ya regresamos. Seguimos comunicando psicología y hoy pues tenemos un gran invitado, Borja Vilaseca, con quien hablamos de la radiografía del ego y demás temas, porque aquí nos interesa, la verdad, son las soluciones, ¿cierto, Borja? En el corte hablábamos un poquito, claro, al inicio de la entrevista vivimos en una sociedad muy neurótica, venimos con unas heridas de la infancia que tenemos que ir trascendiendo y quizá en la escuela esperamos encontrar eso en esos movimientos de conciencia que se tejen también en las sociedades. Mencionabas Colombia, que es un país resiliente, quizá también por su historia, y quisiera que entráramos un poquito ahí, quisiera que habláramos de soluciones. Es muy difícil y el tiempo aquí corre deprisa, pero no podemos dejar de hablar de una herramienta de autoconocimiento que tú manejas desde muy joven, que es el tema del eneagrama y que además has plasmado en este libro. Quiero compartirlo con todos ustedes, yo sé que ya muchas personas lo deben de tener, y se llama Tú eres lo único que falta en tu vida. Aquí hay una historia del eneagrama y que nos sirve como herramienta de autoconocimiento. Brevemente, hablemos un poquito del libro y luego entramos en eso que decía de Colombia, de ser un país resiliente y todos esos proyectos que hay. Bueno, para mí, por mi experiencia personal, que ya te digo, fruto de la infancia que tuve, la adolescencia, yo pensé en suicidarme. Es decir, para mí la salud mental ha sido una constante en mi vida, la búsqueda de salud mental, ¿no? Y a día de hoy sigo muchas veces sucumbiendo, ¿no? Porque estos trastornos te acompañan toda la vida, ¿no? Y nada, con 24 años me hablaron de esta herramienta, ahora tengo 42, y para mí fue un punto de inflexión. Porque realmente el eneagrama es una palabra griega que describe 9 tipos de personalidad. O sea, 9 modelos mentales, 9 esqueletos psicológicos, ¿no? Y a grandes rasgos hace una radiografía, como tú bien dices, del ego, de la parte oscura, de la parte inconsciente, de la parte traumada que todos tenemos dentro, y te ayuda a ser consciente de tu inconsciencia. Te ayuda a entender por qué eres como eres, a grandes rasgos. Te ayuda a entender pues, la piedrecita con la que tropiezas constantemente. Te ayuda a entender de cuestiones que al menos yo cuando descubrí el eneagrama, luego dije, hostia, ¿cómo no me había dado cuenta de esto? Conviviendo 24 horas al día conmigo mismo, ¿no? Y luego, hablando de soluciones, en función del diagnóstico que tú descubres por ti mismo, al estudiar los 9 eneatipos, al leer, hacer un curso, escuchar charlas por YouTube, viene un orgasmo emocional, Sandra, un eureka, un momento de un descubrimiento, decir, ¡hala, qué fuerte! Uno de estos 9 eneatipos realmente es el que más me representa, entiendes la relación que se establece con los otros, y entonces a partir de ahí el eneagrama te habla de un proceso de transformación personalizado, arquetípico, ¿no? Es decir, en función de tu herida de nacimiento, de la construcción del ego que has desarrollado, de todos los defectos, ¿no? De todos los trastornos que te acompañan, pues hay un itinerario de transformación con unas prácticas psicológicas y espirituales para realmente desidentificarte. ¿Qué quiere decir? No estar tan enganchado con la mente, para no estar pues eso, tan manipulado por los pensamientos y poder vivir más conscientemente. Y luego además el eneagrama te habla de la parte luminosa, el ser esencial, la parte más intangible, donde están las cualidades, las fortalezas, esa parte que igual no está más tan presente hoy en día en nosotros, porque estamos demasiado identificados con el ego, pero también te muestra
tu grandeza de espíritu, lo que puedes llegar a manifestar en esta vida, ¿no? Porque realmente el ser humano, a día de hoy, yo lo veo sucumbiendo demasiado en el ego, pero tenemos un potencial maravilloso. Y el eneagrama te enseña la oscuridad, te enseña el proceso de transformación y te enseña la luz. Y desde mi punto de vista se está consolidando como la mejor herramienta de autoconocimiento para empezar el camino. Luego hay otras maravillosas, pero para empezar me parece la puerta de entrada, ¿no? Bueno, Borja, quiero preguntarte algo y es que, bueno, es claro que cada uno inicia su proceso de autoconocimiento individual. O sea, nadie puede hacer el trabajo por uno, ¿cierto? Cuando estamos cansados de sufrir es posible que como que alcemos la mano, pero a veces nos encontramos en relaciones, y no solamente de pareja, sino en familiares, laborales, cualquier tipo de relación en las que hay mucha resistencia en el otro. Y quisiéramos que esa persona reaccionara, que esa persona se tomara las cosas distinto. Quizá un regalo como este pueda funcionar, o a lo mejor lo vea y le suene a chino, porque claro, es un trabajo complejo. Y sobre todo quiero que nos dejes un mensaje hoy aquí de que es posible, porque desde tu experiencia personal, lo decías ahorita, has pasado por unos procesos duros en la vida y finalmente es ver cómo has abierto el horizonte después de tantas luchas interiores. Por eso los invito también a que vean sus redes sociales, a que consulten el YouTube, porque ahí también él lo explica bastante bien, que ahora lo vemos muy bien, pero la verdad es que ha tenido una vida de muchas historias. Y sigo con mi viaje, sí, esto no se acaba nunca. Ajá. Al final, si me planto delante de las personas en los cursos, las conferencias, hago libros, emprendo proyectos, es porque, hostia, pues a mí la vida pues me dio la fortuna de venir de la familia que vengo, de sufrir lo que he sufrido y despertar muy jovencito. Ajá. Porque es una maldición, pero es una bendición. Claro, yo llevo casi 20 años dedicándome con pasión a compartir. Y es mi terapia. Entonces pienso, hostia, pues si una persona como yo, con todo lo que ha vivido, pues ha podido sacar este beneficio, este provecho, pues oye, seguramente más personas podrán, en vez de sucumbir a la adversidad, aprovecharla para crecer, ¿no? Y lo que comentabas, el eneagrama al principio te centras en tu propio autoconocimiento, pero te ayuda a salir de ti, te ayuda a salir de la jaula mental, te ayuda a salir del egocentrismo y empatizar. Es muy útil para, por ejemplo, con la pareja. O sea, llevo 18 años y no sé qué sería de nosotros sin el eneagrama. Entender el ego del otro, entender el trauma del otro. Mis hijos pequeños tienen 10 y 8 años, ya conocen su eneatipo. En casa utilizamos el eneagrama. En casa hay educación emocional y el otro día mi hijo, que es un muy ochito, tiene una energía muy agresiva y demás, pues se lió y en un momento dado, con 8 años, me dice, oye, papá, que lo siento mucho, que antes me he descentrado y que lo siento. Hostia, yo pienso, joder, a mí no sé cuántos adultos en la vida me han pedido disculpas. Sí. Te diría que me sobran dedos en la mano, ¿no? Entonces, hostia, pues ver que un niño de 8 años, pues evidentemente, como todos, reacciona, tiene emociones y a veces, en función de su eneatipo y su psicología, pues le llevan a un lugar oscuro, pero que tenga la capacidad, ¿no?, de salirse de sí mismo y de reconocerlo. Eso a mí me da mucha esperanza, ¿no? Y el eneagrama aporta mucha luz en esa dirección. Estás describiendo algo y es que realmente, y lo decía al inicio, el tema cultural parece que contradecía a nuestros mayores, nuestros abuelos, nuestros papás. Ellos hablaban y era eso. No se disculpan con un niño, parece que es lo que diga el padre. Pero hay un cambio. Parece que hay un, no sé, un movimiento, por decirlo así, en el que de verdad hay agitación de conciencia. Y quiero que hablemos de eso porque ¿a qué caminamos? O sea, ¿hacia dónde vamos? ¿Y qué proyectos tienes tú en nuestro país? Bueno, en este caso, es decir, se habla de una paternidad consciente, ¿no? De una crianza respetuosa, ¿no? Se habla un poco de sé tú el cambio que quieres ver en tus hijos, ¿no? Uh-huh. Porque nos quejamos mucho de los hijos, sus pataletas, sus miedos y qué puedo hacer para cambiar a mi hijo. Yo me escucho mucho estas cosas, ¿no? Pero ¿y tú? Entonces está habiendo un movimiento de padres y de madres que se están dando cuenta de que al final los hijos son un espejo y que a través de las neuronas espejo al final se van nutriendo de quienes somos y que solo se educa a través del propio ejemplo. Con lo cual lo mejor que puedes hacer por tus hijos es ser feliz, es ser consciente, ¿no? Entonces todo esto, bueno, hay un proyecto de los muchos que estamos liderando que se llama Terra
terra, que viene de tierra en latín, que es una escuela consciente, que vemos a los niños y a las niñas como semillas, ¿no? Y la idea un poco es crear una comunidad educativa de personas transformadas, de personas despiertas, de personas que se han en parte desidentificado del ego, para poder compartir a través de su propio ejemplo una educación emocional y acompañar a las nuevas generaciones para que se conozcan, se desarrollen y puedan honrar su singularidad. Porque en esta sociedad es una sociedad prefabricada, estandarizada, porque es una educación estandarizada también. Entonces, si cambiamos la educación, ahí empezamos a incidir en un cambio, en una revolución, que es un cambio de mentalidad por parte de los adultos para dejar de condicionar a las nuevas generaciones y permitir que éstas sean educadas con más libertad. Y que nos encontremos pues, en un par de generaciones con pues eso, chavales de 18 años completos, felices, con una noción muy clara de su propósito, que tengan una serie de inteligencias que les sirvan para manejarse por la vida y no un sistema educativo industrial obsoleto que prepara a las nuevas generaciones para pues, prepararle para una prueba, para hacer un título universitario y bueno, todas las generaciones de adultos inválidos emocionalmente que tenemos hoy en día, ¿no? Es que de hecho incluso nos educaron así, estudie para que sea alguien en la vida, sáquese un título y parece que vamos por ese, o sea, íbamos por ese camino. Ahora la gente joven parece que no está tan de acuerdo con el tema y prefieren otro tipo de Bueno, pero ¿por qué no? Porque antes, cosas. en nuestra generación, si tú eras una persona obediente y seguías a pies juntillas lo que el sistema te proponía, el sistema de alguna manera te premiaba y te daba un trabajo aparentemente seguro y estable. Pero es que en 20 años ha cambiado tanto esta realidad, donde hoy en día, si tú obedeces las directrices del sistema, no tienes garantizado nada. Con lo cual, tú puedes seguir el camino trillado por el sistema, que es de incertidumbre total, o hacerlo revolucionario, que es seguir tu propio corazón, realmente seguir tu dicha. Y es el camino que están optando más jóvenes. ¿Por qué? Porque ven la robotización a la vuelta de la esquina, ven la digitalización, la automatización. Entonces, realmente es que ya no es una cuestión filosófica de bienestar y de salud mental, que por supuesto es la prioridad. Es que si realmente las personas quieren tener ingresos económicos en el mercado laboral emergente, totalmente robotizado, con la palanca de la tecnología, o realmente eres una persona que te conoces y que honras tu inteligencia, tu motivación, tu pasión, porque si no, no vamos a poder competir con las máquinas y los robots. Con lo cual, fíjate que por una parte, la palanca tecnológica que está llevándonos a un camino de realidad virtual, inteligencia artificial y todos los desafíos que traerá, va a obligar la transformación del sistema educativo porque va a quedar de manifiesto lo que ha quedado hace muchas décadas, que está completamente obsoleto. Con lo cual, estos nuevos movimientos revolucionarios educativos, pues gracias a todo este tema de la tecnología que hemos comentado, pues van a florecer por una cuestión de supervivencia laboral, profesional y económica. Y finalmente esto nos está invitando a algo que está ahí, que siempre está ahí, que a veces ponemos mucha resistencia, y es al cambio. La vida es cambio, todo va evolucionando. Hablamos de la gente más joven, pero incluso la gente que está un poco en una edad más intermedia, más mayor, igual todos tenemos que cambiar. O sea, caminar juntos hacia eso, porque la vida nos está obligando, como dices, pero también ¿qué hay detrás? ¿Qué podemos conseguir? Pueden venir cosas muy buenas, seguramente sea así. ¿Cierto, Borja? Es que tenemos mucho miedo al cambio, tenemos mucho miedo a la libertad, tenemos mucho miedo a la singularidad. Estamos muertos de miedo. O sea, cuando uno vive identificado con el ego, el miedo es el director general de su vida. ¿Y qué hace? Utiliza el autoengaño para mantenerse anestesiado, hipnotizado en la inconsciencia. Porque al final llevas una vida que no te satisface, pero por lo menos, oye, que otros se ocupen de mí, que el Estado se haga cargo, culpo por aquí y yo me inhibo de mi libertad, de mi responsabilidad, ¿no? Cuando uno toca a fondo, empieza a despertar, empieza a cuestionarse, una de las cosas que se da cuenta es que él mismo se ha encerrado en una jaula, en una zona de comodidad que ya no es tan cómoda. Y entonces ahí empieza a conectar con el espíritu de superación, la valentía, la honestidad, ¿no? Y de darse cuenta de que la zona de comodidad es una ilusión, que es que va a desaparecer. Vamos a un mundo donde el cambio va a ser lo que es real, que es una constante, pero es que en un mundo donde el cambio va a ser exponencial, con lo cual o empezamos a espabilarnos, a abrazar el cambio, a abrazar la incertidumbre, a abrazar la inseguridad, la incomodidad, porque esa va a ser la realidad, o muchas personas se van a quedar por el camino porque no prosperarán, se quedarán, pues eso,
con la renta básica que ya nos están empezando a vender los políticos, ¿no? Así es, muy bien. Hoy hablamos con Borja Vilaseca. El tiempo aquí ya se termina, como decimos. Podría quedarme muchísimo más hablando contigo, porque es una delicia. Quiero agradecerte por regalarnos este rato hoy en Comunicando Psicología y que nos dejes ahí un mensaje así, final, para las personas que nos ven, te dirijas a esta cámara y dejes esa inquietud en las personas que nos ven en nuestro espacio. No, pues bueno, evidentemente toda la gente que ve este espacio son personas que están sensibilizadas con la salud mental, ¿no? Y simplemente pues les felicitaría. Les felicitaría porque realmente el mundo está enfermo, la sociedad está enferma, mentalmente enferma, y realmente las personas que se están dando cuenta de su enfermedad mental y que están poniendo soluciones a través de algo dolorosísimo, que es mirar hacia adentro y conocerse, a mí son las personas que más respeto me merecen hoy en día en la sociedad. Con lo cual, felicidades por estar viendo este programa, que paradójicamente sois las que menos lo necesitáis, las que más lo veis, porque seguro que tenéis gente a vuestro alrededor que ojalá viera este programa, pero se niega a verlo porque es demasiado doloroso confrontarse. Pero ¿sabes qué es lo bueno, Borja? Que este contenido queda subido ahí en YouTube y quizá pues le haga clic a alguien le llega en cualquier momento. O sea que, pues nada, agradecerte siempre. Muchas gracias, Sandra. Espero que tengamos oportunidad de compartir muchos más espacios. Y ustedes compren este libro, muy interesante. Gracias por acompañarnos hoy en Comunicando Psicología. Volvemos nuevamente en otra ocasión. Chao. Un abracito.